Bien, recordando el sujeto un poquito. ¿Te acuerdas que el sujeto es aquel elemento de la oración bimembre de quien se dice algo, ¿verdad? Y para reconocer el sujeto, tenemos pues que hacer la pregunta quién o quién es al verbo, ¿no? Y eso me da sujeto, eso tú lo sabes ya. Por las mañanas los jóvenes repasan sus cursos. Primero hay a mi verbo, ¿no? Repasan. El verbo es la palabra que yo puedo conjugar, la única palabra en español que es conjugable, ¿no? Eso también lo sabes. ¿Quiénes repasan? Respuesta a los jóvenes. Y ese es mi sujeto. Fácil. También se puede hallar el sujeto con la pregunta ¿qué? Cuando el sujeto es una cosa. ¿Sí? Es necesario que analices la realidad de tu país. Verbo es, ¿no? Ese verbo, claro, yo soy, tú eres, él es. Mira, palabra conjugable. ¿Qué es necesario? Que analices la realidad de tu país, ¿no? Ese que analices la realidad de tu país, tranquilamente se puede reemplazar por la palabra eso, ¿no? Eso es necesario. Solamente que en este caso ese sujeto es a la vez un sujeto y una proposición subordinante sustantiva, ¿no? Tú también ya sabes lo que es la proposición subordinante sustantiva, ¿no? Parece una oración, porque tiene un verbo adentro, ¿no? Y ese en sí tiene casi todo lo de una oración, solamente que le falta, ¿qué cosa? Independencia, ¿no? A esto de acá le falta independencia, porque depende del verbo es. Si no, tranquilamente podría ser una oración, ¿no? Se queda en proposición. ¿Qué tipo de proposición? Subordinante sustantiva, que funciona como sujeto. Bien, ¿cómo reconoces también el sujeto, aparte de hacer las preguntas? Lo haces por concordancia verbal. ¿Cómo es eso de concordancia verbal? Fácil. El verbo y el núcleo del sujeto siempre concuerdan ¿en qué? En género y número, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si el verbo está en singular, el sujeto también está en singular. Si el verbo está en plural, el sujeto también está en plural. Mucho apoyo reclama nuestro pueblo. El verbo es reclama y el sujeto es nuestro pueblo, ¿no? Concuerdan en número. Cambiando al plural, también cambia el sujeto, ¿no? Mucho apoyo reclaman nuestros pueblos, sería, ¿no? ¿Verdad? Ahora, dice, varias soluciones habíamos encontrado ayer, ¿no? En esa oración, el núcleo de predicado es habíamos encontrado, el sujeto es tácito, ¿no? Es nosotros. Nosotros está en plural, habíamos encontrado también está en plural, ¿cierto? Continuamos. Objetivo de la clase de hoy, muchachos, reconocer el predicado dentro de la oración bimembre, distinguir las clases del predicado, identificar las partes que conforman al predicado, diferenciar el objeto directo del objeto indirecto. ¿Qué es el predicado? Definición. Es el elemento de la oración bimembre que encierra todo lo que se dice del sujeto. Ejemplo, los profesores grabaron algunos argumentos de obras literarias, el verbo es grabaron, quienes grabaron los profesores, ese es mi sujeto, todo lo que sobra es qué cosa, mi predicado, ¿no? ¿Cómo reconozco el predicado? Aislándolo del sujeto. O sea, una de las formas muy sencillas de hallar el predicado es hallando primero el sujeto. Tú hallas primero el sujeto, lo identificas correctamente y todo lo que te sobra va a ser tu predicado. ¿Entendido? Así de fácil. ¿Ya? Ejemplo, mira. Doctores, a los pacientes les trajeron los balones de oxígeno. ¿Cuál es mi verbo? Trajeron, ¿no? ¿Quiénes trajeron los balones de oxígeno? Respuesta, ellos, ¿no? No va a ser doctores, ¿no? Tú ya sabes que doctores es un vocativo, ¿no? Y es un falso sujeto. Parece sujeto, pero no es. Porque al final los que realizan la acción de traer son ellos, ¿no? Ellos trajeron los balones de oxígeno a los pacientes, ¿no? Y los doctores simplemente es la persona a la cual te diriges. Y eso se llama vocativo. Entonces, tener cuidado que los vocativos nunca son sujetos, que los vocativos tienen una coma ya sea adelante, después o entre ambos, y que los vocativos no forman parte de la oración. Es un elemento extra oracional, ¿sí? Recuerda que el vocativo es la persona a la cual tú te diriges. El verdadero sujeto ahí es ellos. Cuidado, ¿eh? Seguimos.
Clases de predicado, muchachos. En el sujeto podemos encontrar dos clases de predicados. Uno de ellos es el predicado nominal y el otro es el predicado verbal. El predicado nominal está constituido por un verbo copulativo y un complemento atributo. Este puede ser una frase nominal, sustantivo o pronombre o un adjetivo. Entonces, para hallar un predicado nominal, ¿qué fórmula tiene que hallarse? Tiene que hallarse la fórmula del verbo copulativo más el complemento atributo. ¿Y un verbo copulativo qué es? Para eso tú recuerdas tu clase de verbos, ¿verdad? ¿Cierto? Existían verbos copulativos y verbos predicativos, ¿no? Los verbos copulativos son aquellos verbos que obligatoriamente necesitan unirse a algo, en este caso un atributo, para completar su significado, ¿no? Son 7 los verbos copulativos. Tienes que revisar la teoría del verbo, ¿eh? ¿Cuáles son los 7 verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, y hacer, resultar y quedar, ¿no? Son 7. Los más conocidos son ser, estar, parecer, ¿no? Esos 3. Entonces, estos verbos son verbos copulativos. Requieren de un complemento. Mira el ejemplo. Ricardo es ingeniero. ¿Cuál es el verbo copulativo? Es. ¿No? Ingeniero es mi atributo. Porque si yo le quito el atributo, si yo le quito ingeniero, ¿tendrá significado completo? No, ¿no? Si yo digo Ricardo es, le falta, ¿no? Le falta un complemento para completar su significado. Entonces, los predicados nominales son aquellos que están conformados por un verbo copulativo y un atributo. ¿Ya? Enrique parece preocupado. Parece, verbo copulativo. Preocupado, complemento atributo. Predicado nominal. Pedro va a estar tranquilo en su casa. Va a estar es un grupo verbal, ¿no? Profesor, esto será también verbo copulativo porque usted me dijo que es ser, parecer, estar, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿cómo funciona? Va a estar funciona como estará, ¿no? Equivale a estará, ¿verdad? Pedro estará tranquilo en su casa. Y estará viene del verbo estar, y estar es un verbo copulativo, sí, ¿no? Por lo tanto, este predicado es un predicado nominal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Aquel abogado fue alumno de la Academia Bonner. Está. Fue es un verbo copulativo, ¿no? Y alumno sería mi complemento atributo. Todo eso de ahí. Igualito, Delia está muy cansada. Está verbo copulativo, muy cansada, complemento atributo. Ahora, los atributos, ojo, pueden ser cambiados por un pronombre, ¿eh? Por el pronombre lo. Mira, Delia está muy cansada. Delia lo está, ¿no? Donde lo es mi complemento atributo. O sea, muy cansada es lo mismo que lo. Ojito con ello, ¿ya? Entonces, cada vez que hagamos un verbo copulativo, tiene que haber un atributo. ¿Entendido? Y eso que me da un predicado nominal. Entonces, todo predicado nominal tiene un verbo copulativo más un atributo. Los niños, el futuro del país. A veces también aparece el verbo en forma tácita, ¿no? Porque los niños son el futuro del país. Y este son es un verbo copulativo. Jovencitos, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Se entienden los predicados nominales o no? O nada. Sí se entiende, profesor. Listo. Predicado nominal, verbo copulativo, ¿no? En cambio, los predicados verbales, ¿sí? Los predicados verbales son aquellos en donde el núcleo de predicado es un verbo predicativo, es decir, un verbo no copulativo, ¿ya? Este puede aparecer en forma simple o perifrástica. Perifrástica es el grupo verbal, ¿no? Solo o con algún complemento. O sea, el verbo predicativo o no copulativo tiene significado completo, ¿sí? Mira acá, quiero que te fijes en el medio. Rosalina va a trabajar aquí. Perífrasis verbal, ¿no? Grupo verbal. Es como decir, Rosalina trabaja aquí. Trabaja es un verbo no copulativo, ¿no? Es un verbo predicativo. ¿Sí? Acá. Esto es importante, ¿eh? Julián fue al mercado temprano. Fue, en teoría, fue es un verbo copulativo, ¿no? ¿Verdad? En teoría, ¿no? Porque si yo digo Julián fue,
Normalmente necesita, pues, un complemento, ¿no? Julián fue hermoso, por ejemplo. Digamos que yo pongo Julián fue hermoso, en vez del otro. ¿Hermoso sería un atributo, sí o no? Sí, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? Complementa fue. Y hermoso se refiere a Julián. Entonces, este fue sería un predicado, sería un verbo copulativo y esto sería un predicado nominal, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá? No aparecen adjetivos, no aparecen sustantivos. Recuerda que el atributo está formado por un sustantivo o un adjetivo, ¿no? Mira el atributo. Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Aparte, el atributo, muchachos, concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. Ricardo es ingeniero, él es ingeniero. Si yo el atributo lo cambio a plural, cambia todo, ¿sí o no? Mira, si yo digo ingenieros, ¿qué pasa? Presta atención, ¿eh? Ingenieros. ¿Qué va a pasar con el verbo? Se va a poner en plural, ¿no? Y el sujeto también, ya no va a ser Ricardo, sino va a ser ellos, ¿no? ¿Cierto? Ellos son ingenieros. Entonces, el atributo tiene una doble valencia, ¿no? Modifica al núcleo predicado y modifica el núcleo sujeto. Enrique parece preocupados. Si le pongo plural, cambia todo, ¿eh? Ellos parecen preocupados, ¿no? Va a estar tranquilo. Si le pongo tranquilos, sería pues, ellos van a estar tranquilos. Cambia todo, ¿no? Entonces, el atributo tiene esa característica, ¿sí? Si no ocurre eso, si mi atributo no puede, al cambiar la plural, no cambia el núcleo predicado y el núcleo del sujeto, entonces no es atributo, ¿eh? Es otra cosa, ¿sí? Y eso es justamente lo que va a ocurrir con el ejemplo que está acá. Julián fue al mercado. ¿Qué pasaría si al mercado le pongo en plural? A los mercados. ¿Cambiaría necesariamente esto? Julián fue a los mercados. ¿Se puede decir? Sí, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta de que al mercado no es atributo, ¿no? ¿Verdad? Al mercado es un circunstancial de lugar. Temprano es un circunstancial de tiempo. Entonces, como no hay atributo por acá, muchachos, ¿sí? Entonces, es un verbo. ¿Qué cosa? Un verbo predicativo, ¿no? Un verbo no copulativo. Este fue, realmente es el verbo ir, no es el verbo ser, ¿no? Si te das cuenta. Paso a la futuro. ¿Cómo sería futuro? Julián irá al mercado, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto? Julián, realmente no es el verbo ser, es el verbo ir, ese predicado es verbal, ¿no? Solamente que el fue en pasado es igual que el verbo ser en pasado. Observación, mira lo que dice acá. Cuando el complemento que acompaña a los verbos ser y estar no es un atributo, ambos forman predicado verbal. Eso es también lo que te estoy diciendo. No es importante que para que sea predicado nominal, ¿qué cosa? Tiene que haber un atributo. La reunión será a las 8, profesor. Será es un verbo copulativo. Sí, es cierto, ser, ¿no? Pero a las 8 no es un atributo, ¿no? Es un circunstancial de tiempo. Entonces no va a ser predicado nominal, sino predicado verbal. Algunos están lejos, profesor, están, verbo copulativo, del verbo estar, ¿no? Pero no hay atributo. Lejos es un circunstancial de lugar, entonces es, ¿qué cosa? Un predicado verbal. ¿Sí? ¿Qué más? Los verbos ser y estar pueden formar predicado verbal cuando son parte de la estructura de una perífrasis verbal. El niño está llorando. Es como decir, el niño llora, ¿no? Esto equivale al niño llora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo este bloque es, ¿qué cosa? Un predicado verbal, porque llora es el significado más importante. El padre es admirado por su hijo. Toda oración en voz pasiva es predicado verbal, muchachos.
¿Cuándo se dice que una oración está en voz pasiva? Cuando la persona que realiza la acción se encuentra en el predicado. Recuerda que hay dos tipos de oraciones, ¿no? Oraciones en voz activa y oraciones en voz pasiva. Eso también lo vimos con el sujeto, ¿no? Sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo realiza la acción. El sujeto pasivo la recibe. Mira acá. El padre es admirado por su hijo. ¿Cuál es el sujeto? El padre, ¿no? ¿Verdad? Ese es el sujeto, ¿no? Yo te pregunto, ¿el sujeto, el padre, realiza la acción o la recibe? La recibe. La recibe, ¿no? Es un sujeto pasivo, es una oración en voz pasiva. Entonces las oraciones en voz pasiva siempre tienen ¿qué cosa? Una perífrasis verbal, dos palabras funcionando como verbo. Y eso siempre va a ser predicado verbal. La oración en voz pasiva siempre está en predicado verbal. La persona que realiza la acción en esta oración, ¿quién es? Su hijo, ¿no? Y se encuentra en el predicado. Eso se llama agente, que vamos a ver ahorita en breve. ¿Ya? En el predicado, el agente es la palabra, la estructura que, o la persona que realiza la acción y se encuentra en el predicado. Y solamente aparece en voz pasiva. ¿Se entiende el predicado verbal, muchachos? Sí, Antonella. Muy bien. Kiarita dice que sí. Luis lo tiene todo claro, dice, nunca se sintió tan inteligente como ahora. Perfecto. Muy bien, seguimos. Llaman, ¿quién será? Bueno. A ver, ejercicios. A ver, muchachos, resolvamos, dice. Reconozca si en las siguientes oraciones hay un predicado verbal o uno nominal. A ver. Alejandro fue molesto a su cita médica ayer. ¿Cuál es el verbo? Fue. Fue, ¿no? ¿Es un verbo copulativo? Sí. ¿O no? ¿Mm? Sí. ¿Fue es del verbo ser o del verbo ir? A ver. ¿Verbo ser o verbo ir? Ir. Ser. Alejandro fue molesto. Es ir, ¿no? Porque si lo cambia a futuro, Alejandro irá molesto, ¿no? Entonces, si es un verbo no copulativo, ¿qué tipo de predicado es? Verbal. Verbal. ¿Listo? No hay que hacer mucha ciencia, muchachos. Verbal. Sí, acabó. Cuidado con el fue. ¿Eh? Recuerda que el fue es el pasado de dos verbos, ¿no? Ser e ir. Tienes que darte cuenta en qué momento se encuentra. Número 2 dice, Carlos Alberto fue mi mejor amigo en el colegio. ¿Cuál es el verbo? Fue. Fue. ¿Este fue del verbo ir o del verbo ser? Ser. Ser, ¿no? ¿Y ser es un verbo copulativo? Sí. Sí, ¿no? Si es un verbo copulativo, mi mejor amigo, ¿será atributo? Es una frase nominal, tiene un sustantivo, ¿no? ¿Será atributo o no será atributo? ¿Qué opinas? Carlos Alberto fue mi mejor amigo. Si yo lo cambio a amigo en plural, ¿cambiaría Carlos Alberto? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Cambiaría Sí. todo, ¿no? Cambiaría todo. Entonces, si es un predicado nominal, tiene verbo copulativo y este es mi atributo. Predicado nominal. Número 3 dice,
Todos los proyectos han sido legalmente aprobados. ¿Cuál es el verbo? Han sido. Han sido, listo. Mi verbo, profesor, tu verbo. Este han sido, son dos verbos, no es un verbo compuesto, ya. Yo pregunto, ¿esta oración está en voz pasiva, voz activa? ¿O ese verbo lo puedo cambiar por un único verbo? Sí. Si lo cambio por un verbo, ¿cuál sería? Fueron. Fueron, ¿no? Pero fueron de qué, de ir, ¿no? Sí. A ver, analicemos ahora. ¿La oración está en voz activa o voz pasiva? Pasiva. Pasiva, ¿no? Todos los proyectos han sido legalmente aprobados por ellos, ¿no? Puede ser, ¿no? La oración está en voz pasiva, ¿no? ¿Y la voz pasiva qué nos dijo? ¿Qué dijo la observación? Que la voz pasiva siempre tiene predicado verbal, ¿no? ¿Verdad? Entonces siempre recuerda eso, ¿ah? La voz pasiva tiene predicado verbal. Todos los vecinos han sido solidarios con Germán. Mira cómo cambia. ¿Quiénes realizan la acción acá? Los vecinos. Los vecinos, ¿no? Acá sí el sujeto es activo, ¿no? La oración está oración activa, ¿no? Oración en voz activa. Entonces, ¿cuál es mi verbo? También han sido, ¿no? ¿Verdad? Este han sido, ¿a qué equivale? Fueron, ¿no? Todos los vecinos fueron solidarios con Germán. Solidarios, ¿será atributo? Sí. Si lo pongo en singular, ¿cambia vecino? Sí, ¿no? Tendría que ser el vecino ha sido solidario, ¿no? ¿Verdad? Entonces, solidario es atributo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto de acá es predicado nominal, ¿no? Predicado nominal. Atributo, atributo. Listo. Lo bueno es que María Elisa reconoce sus errores. ¿Cuál es el verbo principal? Es. Es, ¿no? Este es mi verbo principal. Es un verbo copulativo, ¿no? Esto de acá equivale a eso, ¿no? Lo bueno es eso, ¿no? O eso es lo bueno, ¿no? Eso es el sujeto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo Sí. bueno? Eso. ¿Lo bueno será atributo? ¿Qué opinan? Sí es. Sí, porque no va a ser circunstancial, ¿no?
tiene que ser atributo, no puede ser otra cosa, ¿no? Verbo copulativo, en este caso mi atributo, ¿no? Entonces, esto de acá también es predicado nominal. Son casos especiales los que estamos haciendo, ¿no? La justicia es pisoteada constantemente en el país. La justicia es sujeto. Es. Es el verbo copulativo, ¿no? Constantemente, circunstancial de modo. En el país, circunstancial de lugar. Pisoteada. ¿Será atributo? Sí. Sí. Si lo cambio a plural, cambia todo, ¿no? Sería las justicias son pisoteadas, ¿no? ¿Verdad? Sí es atributo. Muy bien. Entonces, hay complemento, hay verbo copulativo, hay atributo, predicado, nominal. En la 5 también ocurre el cambio, pues, ¿no? Si eso, o el atributo lo pongo en plural, también cambia el sujeto plural, ¿no? Esos son los buenos, ¿no? Esos. 7. Esa vacuna va a resultar beneficiosa para muchos. ¿Cuál es el verbo? Va. Va. Va a resultar todo esto. ¿Acá hay verbo copulativo? Sí. ¿Cuál es el verbo copulativo? No, no hay. No hay. Era muy sencillo, ahora me dicen, no hay. A ver. Siempre cuando vean un verbo así perífrasis verbal, muchachos, de 2 o 3 palabras, cámbialo por un solo verbo. ¿Qué verbo le pondría? Claro, pero sin perder el significado, ¿no? ¿Será? Una sola palabra. Pero con estos verbos, o sea, será, esa vacuna resultará beneficiosa para muchos, ¿no? ¿Cierto? Resultará, ¿verdad? Lo puedo cambiar por resultará. Esa vacuna resultará beneficiosa para muchos. Bien, resultar es un verbo copulativo, ¿ya? Entonces, esto de acá tenemos un verbo copulativo realmente, porque resultará, no es esa vacuna va beneficiosa para muchos, no, ¿no? Esa vacuna resultará beneficiosa para muchos. Entonces, más importante es resultar. Resultará es verbo copulativo. Ahora, beneficiosa será atributo. Si lo cambio en plural, cambia todo. Acá, el sujeto. Sí. Sí, ¿no? Esas vacunas van a resultar beneficiosas, ¿no? Entonces, sí es atributo. Verbo copulativo más atributo, predicado, nominal. Los obreros padecen el abuso de las grandes empresas. ¿Cuál es el verbo? Padecen. Padecen. ¿Padecen será un verbo copulativo? No. ¿O no? No. No, no. Padecen no es un verbo copulativo. Automáticamente. No hay verbo copulativo predicado verbal, muchachos. No hay mucha ciencia que hacer. ¿Sí? Porque ya no hay atributo. Todo verbo que no es copulativo es predicado verbal. Listo, muchachos. Seguimos avanzando. Me permite el PowerPoint, ¿no? Vamos a borrarlo de acá. Estructura del predicado. Jovencitos, en el predicado, además del verbo, que ya hemos visto los verbos, ¿no? Que me pueden dar predicados nominales y predicados verbales. Y eso te preguntan en tu examen de ingreso A, por si acaso. También te preguntan sobre los objetos directos, los objetos indirectos. ¿Qué es un objeto directo? Mira, es también llamado complemento directo. Es el elemento que recibe directamente la acción verbal. Siempre se acompaña con un verbo transitivo.
esta función la asume un sustantivo, objeto directo nominal, o un pronombre, que sería objeto directo pronominal. Entonces, tú sabes que los verbos transitivos siempre tienen objeto directo, ¿no? Es así. También hemos visto verbos transitivos y verbos intransitivos. ¿Cómo reconozco el objeto directo? Dice reconocimiento. Haciendo la pregunta ¿qué? O ¿a quién es más verbo más sujeto? O sea, para hallar el objeto directo tengo que hacer la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto, ¿no? O la pregunta ¿a quién? Más verbo más sujeto. Hay que hallar el verbo y hay que hallar el sujeto para hallar el objeto directo. Ellos repartieron canastas en el pueblo, dice ahí. Sujeto, ellos. Verbo, repartieron. ¿Qué repartieron ellos? Respuesta, canastas. Y este es mi objeto directo. Profesor, en el pueblo, esto es circunstancial del lugar. Segundo ejemplo, mira. El dirigente vecinal estafó a los pobladores. ¿Cuál es mi verbo? Estafó. ¿Cuál es mi sujeto? El dirigente vecinal, ¿no? ¿A quiénes estafó el dirigente vecinal? Respuesta, a los pobladores. Y eso es objeto directo. Ojo, tienes que siempre hallar el sujeto y el verbo, por favor, porque no te puedes confundir. Y la pregunta es, si fuera en este caso una persona, la pregunta es ¿a quiénes? No es quiénes, ¿ah? Porque tú dices, ¿quiénes estafó? Te va a dar sujeto, ¿no? El dirigente vecinal. ¿O quién estafó, no? El dirigente vecinal. La pregunta es ¿a quién o a quiénes? ¿Ya? Cuidado con esto. Otra forma de reconocer el sujeto, muchachitos, es cambiándolo por un pronombre. Todo objeto directo es cambiado por un pronombre. Ya puede ser la, las, lo o los. ¿Sí? Mira. Juan llamó a sus amigos. ¿El verbo qué es? Llamó. A sus amigos, objeto directo. Y yo lo puedo reemplazar por el pronombre los. Juan los llamó. ¿Eso equivale a lo mismo? Sí, ¿no? ¿Verdad? Es lo mismo, ¿no? Claro que sí, ¿no? A sus amigos y los son lo mismo. Hernán quiere salir a la calle. ¿Qué quiere Hernán? Salir a la calle. Eso es objeto directo, ¿no? Y este objeto directo lo puedo pasar por lo mismo. Hernán lo quiere, ¿no? Y se reemplaza. ¿Ya está? Iris golpea la puerta. ¿Qué golpea Iris? La puerta, objeto directo. En vez de decir la puerta, uno puede decir la. Iris la golpea. Objeto directo. Solamente la, nada más. Luis juntó a las madres. A las madres es objeto directo. Y este objeto directo yo puedo cambiarlo por el pronombre la. Luis las juntó. Si a ti te dan una oración donde dice Luis las juntó, ese las, muchachitos, funciona como objeto directo. Cuidado con eso, ¿ya? Luis es núcleo de sujeto y juntó es verbo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Mira que recién estamos en el objeto directo. Es el inicio nomás, ¿eh? Objeto indirecto, también llamado complemento indirecto, es el elemento que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Esta función puede ser asumida por un sustantivo o por un pronombre. ¿Cómo reconozco el objeto indirecto? Haciendo las preguntas ¿quién? ¿Qué preguntas? ¿Para quién o a quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto, todo eso me da oír. Si te das cuenta, ¿a quién? Es una pregunta que se utiliza para hallar el objeto indirecto, ¿no? Y también ¿a quién? Es una pregunta que se puede utilizar para hallar el objeto directo. Mira. ¿Verdad? ¿A quién? Objeto directo. ¿A quién? Objeto indirecto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la pregunta de la quién, aparte del verbo y el sujeto, te pide ¿qué cosa? Objeto directo, ¿no? O sea, para hallar el objeto indirecto tienes que hallar también el objeto directo. Porque si no hay objeto directo, tampoco hay objeto indirecto. ¿Sí? El objeto indirecto existe porque existe el objeto directo. ¿Ya? Ese es uno de los motivos por el que hay objeto indirecto. Y por qué no confundirse con el objeto directo, ¿no? Bien. A ver, el presidente prometió a las provincias construir hospitales.
¿Cuál es el verbo? Prometió. ¿Cuál es el sujeto? Presidente. ¿Cuál es el objeto directo? Construir hospitales. ¿A quién prometió construir hospitales el presidente? ¿A quién? Respuesta: a las provincias, ¿no? Y ese es objeto indirecto. Segundo ejemplo, mira. José compuso una canción para su madre. Compuso es el verbo. ¿Para quién compuso una canción? Respuesta: para su madre. ¿Verdad? Ahora, otra forma de reconocer el objeto indirecto, jovencitos, es reemplazándolo por los pronombres. Le y les son pronombres que siempre funcionan exclusivamente con objetos indirectos. ¿Ya? Ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano. ¿Cuál es el verbo? Ofrecieron, ¿no? ¿Qué ofrecieron? Muchos bonos, objeto directo. ¿A quién ofrecieron? Al pueblo peruano, objeto indirecto. El pueblo peruano se puede reemplazar por el pronombre le, mira. Le ofrecieron muchos bonos. ¿Sí? Objeto indirecto reemplazado por le. Segundo ejemplo, anteayer Godofredo escribió a sus padres. A sus padres, objeto indirecto. Anteayer Godofredo les escribió. Esta oración es válida, donde anteayer sigue siendo circunstancial de lugar, de tiempo, perdón, Godofredo sujeto, y escribió verbo, ¿no? Y les sería objeto indirecto. ¿Se entiende? Sí. Sí se entiende, profesor. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Observación, ahora sí, abre tus ojotes y fíjate acá en la observación, que es tan importante, ¿ah? No te vayas, si te vas, pierdes, ¿ah? Si te desconcentras, ya de ahí para reconcentrarte va a ser bravo. ¿Verdad, Yamilí? Dice, al pasar una oración de la voz activa a la voz pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto, dice. Ajá, mira lo que pasa en las oraciones de voz activa o voz pasiva. Primero que nada, que en la voz activa hay objeto directo, pero en la voz pasiva ya no hay objeto directo, por si acaso. El alumno resuelve ejercicios del boletín. ¿Cuál es el sujeto? El alumno. Núcleo predicado, resuelve. Objeto directo, el ejercicio del boletín. Esto está en voz activa porque la persona que realiza la acción es el alumno, ¿no? Y se encuentra en el sujeto. Si lo cambio a voz pasiva, queda así. El ejercicio del boletín... ¿Qué pasó? El ejercicio del boletín es resuelto por el alumno. ¿Qué ha pasado con el objeto directo? Se ha ido al sujeto, ¿no? El predicado, el núcleo predicado se ha vuelto un verbo compuesto. Y aparece el agente, ¿no? Que está en el sujeto. Muchachitos, toda oración en voz activa se puede pasar a voz pasiva. ¿Ya? Toda oración en voz activa se puede pasar en voz activa siempre y cuando haya objeto directo. ¿Sí? Siempre y cuando haya objeto directo en la voz activa. Si no se puede pasar, entonces no hay objeto directo. Entonces, punto número 1. La voz activa tiene objeto directo. Punto número 2. La voz pasiva no tiene objeto directo. Punto número 3. El agente solo aparece en la voz pasiva. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la clase de agente. Entonces, observación 1 es que el objeto directo, cuando se pasa en voz pasiva, se vuelve sujeto. Y por lo tanto, el objeto directo no existe en la voz pasiva, ¿ya? Toda oración en voz pasiva, muchachitos, no tiene objeto directo, por si acaso. Siguiente punto. Los pronombres, mira, me, te, se, nos y os, pueden funcionar como objeto directo o como objeto indirecto según el contexto de la oración. Entonces, estos pronombres de acá pueden funcionar de una manera y de otra. Eugenia me llamó ayer. Sujeto, Eugenia. Llamó, núcleo predicado. Me, objeto directo, ¿no? Eugenia me prometió que iría, mira. Prometió, núcleo predicado, me, objeto indirecto, que iría, objeto directo. Ojo, lávate. En el verbo,
también puede haber un pronombre, ¿no? Pronombre enclítico. Y ese pronombre también puede funcionar como objeto directo. Mucho cuidado. Hijito, lávate las manos. Ajá. Las manos es objeto directo y sería objeto indirecto. El doctor nos felicitó, nos, objeto directo. El doctor nos aconsejó reposo absoluto, nos, objeto indirecto. Reposo absoluto, objeto directo. Date cuenta cómo tanto esas palabras pueden sonar como objeto directo o como objeto indirecto. Solo recuerda eso. Si tú crees que una palabra tiene objeto indirecto, primero sácale el objeto directo. Porque todo objeto indirecto tiene que tener un objeto directo. Si no, el objeto indirecto no existe. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Si los pronombres átonos, mete, senos, os, se anteponen o posponen al verbo, se cumple por lo general que el primero es el objeto indirecto y el segundo es el objeto directo. Normalmente ocurre eso, ¿no? Si tenemos dos pronombres juntos, lo normal es que el primero sea objeto indirecto y el segundo sea objeto directo. Se lo llevará pronto. Objeto indirecto primero y objeto directo después. No lo puedo hacer al revés, mira. Lo se llevará pronto, ¿se puede decir? Lo llevaráse pronto, no. Llevaróse, no. Se lo llevará. Llévaselo pronto, ¿no? No se puede decir llévalose, ¿no? Llévalose pronto, no. No hay forma. Primero el objeto indirecto y luego el objeto directo cuando son pronombres. A ver, cheque ahí, dice. Identifica el objeto directo y el objeto indirecto de las siguientes oraciones. César Vallejo le dedicó el poema Los dados eternos a González Prada. Lo primero que hay es el verbo, ¿no? Vamos a corregir un poco. ¿Cuál es el verbo? Dedicó. Dedicó, ¿no? Dedicó es el verbo. Este es mi verbo, ¿no? Y el objeto directo, el poema Los dados eternos, ¿no? Poema Los dados eternos, ¿dónde estás? Esto de acá es mi objeto directo. El poema Los dados eternos. ¿Cómo hallo mi objeto directo? La pregunta que pues, ¿no? ¿Qué dedicó César Vallejo? Respuesta, el poema Los dados eternos. Objeto indirecto, ¿a quién le dedicó el poema Los dados eternos? ¿A quién? A González Prada. ¿Cierto? Objeto indirecto. Ahí está. Listo. A ver, el ingeniero diseñará un proyecto que beneficiará a la población. Verbo, diseñará, ¿no? Sujeto, el ingeniero. ¿Qué pregunta hago para hallar el objeto directo? La pregunta ¿qué, no? ¿Qué diseñará el ingeniero? Respuesta. Un proyecto. Que beneficiará a la población. Todo es objeto directo. ¿Eh? Tercer caso. A estas personas del asentamiento humano les prometieron agua y desagüe. ¿Cuál es el verbo? Prometieron, ¿no? ¿Qué les prometieron? Agua y desagüe. Objeto directo. Agua y desagüe. ¿A quién les prometieron? A estas personas. Claro, a estas personas del asentamiento humano. Todo eso, ¿no? Objeto indirecto. Y acá mira, hay un refuerzo. Dos objetos indirectos. Les también equivale a lo mismo. Ellos les prometieron, ¿no? Agua y desagüe. 4. María Fernanda lo va a hacer porque es una gran arquitecta. Va a ser núcleo predicado. ¿Qué va a hacer Fernanda? ¿Qué va a hacer? Una casa, ¿no? Pero en vez de una casa, ¿qué han puesto? Un pronombre, ¿no? María Fernanda lo va a hacer. Y este pronombre es objeto directo. ¿Sí? 5. A mis vecinos les pedí que cuiden el ornato de nuestro barrio. ¿Cuál es el verbo? Cuiden. Pedí. Pedí, ¿no? ¿Qué les pedí yo? A mis vecinos, ¿qué les pedí? Que cuiden el ornato de nuestro barrio, ¿no? Entonces es objeto directo. Profesor, pero acá hay un verbo, cuide, sí, está bien, hay un verbo, ¿no? Lo que pasa es que este objeto directo, ¿qué tiene? Tiene adentro una proposición subordinante, ¿no? ¿Verdad? Casi como si fuera una oración. Objeto indirecto, ¿a quién se beneficia? ¿A quién le pedí? ¿A quién? A mis vecinos, ¿no?
objeto indirecto. Y este les reemplaza a veces. Muchachos, una cosa importante, ¿ah? El e y el es siempre funcionan como objeto indirecto, ténganlo claro, ¿ah? El e y el es siempre funcionan como objeto directo, como objeto indirecto. Si le pongo control Z, no me borra, interesante, se debería borrar. Ya. 6. Aquel mendigo me miraba fijamente y me pidió un poco de dinero. Acá hay dos oraciones, ¿no? Me miraba verbo. ¿Quién me miraba? Aquel mendigo me miraba a mí, ¿no? Este me es objeto directo. Y me pidió un poco de dinero. Él me pidió un poco de dinero. ¿Qué me pidió él? Un poco de dinero. Ese es objeto directo. ¿A quién? A mí, ¿no? Objeto indirecto. No a él, ¿no? Él me pidió. Claro, ¿sabes? Esta colección de libros te la llevarán a tu casa mañana por la tarde. Verbo, llevarán. ¿Qué llevarán ellos? Esa colección de libros. Objeto directo. A ti, equivale te, ¿no? Objeto indirecto. La es igual que esa colección de libros. Objeto directo. Hermano, cuéntame todo, por favor. Hermano es vocativo, ¿no? Es un falso sujeto, no es sujeto, ¿ah? El sujeto es tú. Tú cuéntamelo todo, ¿no? ¿Qué cuéntame? ¿Qué me vas a contar? Que cuéntame todo, ¿no? Todo es objeto directo. Y este todo equivale a lo. Cuéntamelo. Lo es lo que vas a contar. Y me es la persona que se beneficia con lo que cuentas, ¿no? Entonces mira cómo dentro de un solo verbo puede haber un objeto indirecto y un objeto directo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Estamos bien o ya el cerebrito ha empezado a colapsar un poco? Mira, Kiara, que ahorita ha quedado así, ¿no? Impactado. Okay, estamos en la Tierra. Ah, ya, sí, dice. Todo bien, ¿no? Sí, profesor. Hay un borrador, ¿no? Ajá, un borradorcito, ya está. Seguimos. A ver. Hemos visto de y oí nada más. ¿Ah? Estamos recién ahora vamos a ver el tercer elemento. O el cuarto, ¿no? Porque hemos visto el atributo también. Pero vamos en orden, el tercero, ¿no? El complemento predicativo. A ver. ¿Qué es el complemento predicativo? Se parece un poco al atributo, ¿ah? O sea, por no decir que se parece bastante, se parece. Pero a diferencia del atributo, muchachos, el predicativo funciona con verbos no copulativos. O sea, con verbos predicativos. Por eso se llama complemento predicativo. ¿Te acuerdas que el atributo cuando aparece? Cuando hay verbos copulativos, ¿verdad? ¿Cierto? Y siempre modifica el núcleo del sujeto, ¿no? Ponemos acá un ejemplo, a ver. Antonella. Mejor un pronombre, ¿ya? Porque el pronombre es más fácil de cambiar, ¿no? Borrador. Chao, Antonella, chao. Gracias. Bien. Y vamos a poner mejor. Ella, mira. Ella es estudiosa. Si te viene una oración así, ella es estudiosa, ¿no? ¿Qué es eso? Es un verbo copulativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y estudiosa es un atributo. Sí. Sí, ¿no? Profesor, es un atributo porque tiene doble valencia, ¿no? Tú me puedes decir que modifica a es
y también a ella, ¿no? ¿Cómo lo sé? Si lo cambio a plural, ¿no? Si yo pongo estudiosas acá con S, ¿qué pasaría? Cambiaría el Cambia todo. núcleo sujeto, ¿no? Ellas son estudiosas, ¿no? Entonces el atributo aparece con verbos copulativos. En cambio el predicativo es exactamente como el atributo, pero aparece con verbos no copulativos. Esa es la diferencia, ¿ya? Y hay dos tipos, mira, el predicativo subjetivo. Modifica al sujeto y al verbo, lo hace como el atributo. Aquel obrero llegó cansado a su casa. ¿Cuál es el verbo? Llegó. Este verbo no es verbo copulativo, ¿no? Este verbo es verbo no copulativo. Este es un verbo predicativo. Entonces no va a haber atributo. Pero ¿qué pasa con la palabra cansado? Cansado es un adjetivo. Y si a cansado yo lo pongo en plural, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar el verbo? Sí, ¿no? Va a cambiar el núcleo del sujeto también, ¿no? Aquellos obreros llegaron cansados. ¿Por qué no puedo decir aquel obrero llegó cansados, ¿no? Cambiaría los dos, ¿no? Entonces, este predicativo, este elemento, modifica el núcleo predicado y modifica el núcleo del sujeto. Así como lo hace el atributo, ¿no? Profesor, entonces, ¿por qué no es atributo? Ah, ya, porque el verbo no es un verbo copulativo, sino un verbo predicativo. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Sí, profesor. Mira el caso de acá. Muy atemorizado caminaba por esas oscuras calles. Acá el sujeto es tácito, ¿no? Es como decir él, ¿verdad? Él muy atemorizado caminaba por las calles. Caminaba núcleo predicado. Atemorizado predicativo. ¿Por qué? Porque si lo pongo en plural, ¿no? Cambiaría, sería ellos caminaban muy atemorizados, ¿no? ¿Verdad? Cambia todo. Entonces, date cuenta, ¿no? ¿Te das cuenta? Perfecto. ¿Te das cuenta? Genial. ¿Eh? ¿No te das cuenta? Dime. Puede ser que después haya problemas con los ejercicios. Ahora, ese es predicado subjetivo, ¿no? El predicado subjetivo modifica el núcleo del sujeto. Pero también hay un predicado objetivo. ¿Cuál es? Aquel que no modifica el núcleo del sujeto, sino modifica al objeto directo. Por eso se llama predicado objetivo. O sea, el predicativo siempre modifica el núcleo del predicado, ¿no? Pero ahora, en el predicativo objetivo, ya no modifica el núcleo del sujeto, sino modifica el núcleo del objeto directo. Como dice acá. Predicativo objetivo modifica el verbo y al objeto directo. Edelmira encontró cansado a su hijo. ¿Sí? A ver, encontró cansado a su hijo. ¿Qué pasa si encontró es un verbo predicativo, ¿no? Cansado, que es un adjetivo. ¿Qué pasa si yo lo convierto en plural? Edelmira encontró cansados a sus hijos, sería, ¿no? ¿Verdad? Cambia todo, ¿no? Profesores, pero el verbo ya no cambia. En el caso predicativo objetivo, el verbo ya no va a cambiar, pero sí va a cambiar el objeto directo. ¿Sí? Cuidadito con eso. O sea, el objeto directo sí tiene que cambiar sí o sí. Esta es claramente de que este elemento, que no forma parte del objeto directo, es un predicativo. La vi anteayer sumamente preocupada. Yo la vi anteayer, yo sujeto, ¿no? La vi núcleo predicado. La objeto directo. Este es la que equivale. Yo la vi a ella, ¿no? ¿Cierto? Sumamente preocupada, predicativo objetivo. Es como decir, yo la vi preocupada. Olvídate un otro sumamente. Esto te lo ponen para complicarte un poquito. Pero es preocupada, ¿no? Yo la vi anteayer preocupada, ¿no? ¿Qué pasaría si lo pones en plural? ¿Qué pasaría con el A? ¿Se pone en plural o no? Yo las vi preocupadas, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta cómo afecta al objeto directo, ¿no? Yo las vi preocupadas a ellas, ¿no? Yo vi preocupadas a ellas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el predicativo objetivo modifica al objeto directo, ¿no? Mientras que el predicativo subjetivo modifica el núcleo del sujeto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Listo. Y solo aparece con verbos predicativos. Con verbos que no son predicativos, con verbos copulativos, seguramente tendremos a un atributo, como el caso de acá. Bien, muchachos, seguimos. Siguiente estructura, número 4. Mira, estamos avanzando. Ya estamos en la número 4. Siéntete bien. ¿Estás entendiendo? Genial. Dice, complemento circunstancial.
expresa la situación o circunstancia en que se realiza la acción verbal. Esta función puede ser asumida por el adjetivo, por el adverbio, el gerundio, la frase nominal, la frase preposicional, algunos pronombres y una proposición subordinada. Presenta varios tipos. Circunstancial tenemos de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, ¿no? Y estos circunstanciales son muy fáciles de determinar, jovencitos. ¿Por qué? Porque responden a las preguntas, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo, cuánto? Cuando es cantidad. Acá dice cuándo, ya, pero acá es cuánto. Plumita. ¿Cuánto? Ah, no, acá no es. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acá, ¿no? ¿Cuánto? Clemente trabaja allí. ¿Dónde trabaja Clemente? ¿Dónde? Allí. Adverbio, ¿no? Profesor, una palabra por sí sola funciona como circunstancial siempre que sea adverbio, muchachos. ¿Ya? Para que una palabra solita funcione como circunstancial en el predicado tiene que ser adverbio. Los adverbios, ¿idea de qué me dan? Idea de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de duda. ¿Esos no eran los adverbios? Allí, aquí, ahora, temprano, ¿no? ¿Verdad? Son los adverbios, ¿cierto? Los adverbios funcionan como circunstanciales en el predicado. Entonces, si tú sabes lo que es un adverbio, vas automáticamente a hallar los circunstanciales. ¿Te das cuenta de que estamos empezando a aplicar todo lo que hemos aprendido? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un sustantivo? Los verbos copulativos, no copulativos, los tipos de adverbio. Entonces, si uno no ha entendido bien lo que es un verbo, lo que es un adverbio, lo que es un sustantivo, entonces problemas ahorita se pueden dar, ¿no? Pero como tú eres un genio y has aprendido todo, entonces no hay problema. Estás captando al 100%, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, dice ya, muy bien. Sí, ya está, sí. Muy bien. Sí, profesor, ya. A ver. Mis padres conversan en la sala. ¿Dónde conversan? En la sala, ¿no? Este es circunstancial de lugar. Esta es una frase preposicional. A las frases preposicionales, elementos encabezados por una preposición también forman circunstanciales. ¿Sí? De tiempo, ¿no? ¿Cuándo? El domingo repasaré mis cursos. Verbo, repasaré. Siempre le pregunta al verbo. ¿Cuándo repasaré? El domingo, ¿no? Circunstancial de tiempo. Frase nominal. Yo compraré la comida cuando salga. ¿Cuándo compraré? Cuando salga, ¿no? Proposición subordinada. ¿Por qué proposición subordinada? Porque hay un verbo, ¿no? ¿Cierto? Como si fuera una oración, ¿no? De modo, ¿no? Darío lo resolvió en un 2×3. ¿Cómo lo resolvió? Por un 2×3. Entonces es una locución adverbial, circunstancial de modo. Ellos regresaron a su tierra caminando. ¿Cómo regresaron? Caminando. Gerundio, ¿no? Un gerundio. Un gerundio tú ya sabes lo que es, ¿no? Un tipo de verbo. Un verboide, un verboide. De cantidad, ¿cuánto, no? Emiliano comió bastante por la tarde. ¿Cuánto comió Emiliano? Bastante. Un adverbio, ¿no? Por la tarde es tiempo. Manuel a veces escribe mucho. El verbo se escribe. ¿Cuánto escribe Manuel? Mucho. Circunstancial de cantidad. Y a veces circunstancial de tiempo. ¿Qué más hay? ¿Hay más circunstanciales? Por supuesto, hay muchos más. Mira ahí. Circunstancial de compañía. La pregunta es ¿con quién? ¿O quién es más verbo? Almorzaré contigo. ¿Con quién almorzaré? Contigo, circunstancial de compañía. Yo estudiaré con mis hermanos. ¿Con quién estudiaré? Con mis hermanos. De causa, mira, circunstancial de causa. Se esfuerza por sus hijos. ¿Por qué se esfuerza? Por sus hijos. Motivo, ¿no? Causa. Juan adelgazó debido a su enfermedad. ¿Por qué adelgazó? Debido a su enfermedad. Circunstancial de causa, ¿no? Y debido es una preposición. ¿Sí? ¿Por qué le pongo F preposicional? Porque es una frase preposicional que está encabezado por una preposición. 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 Por, con, ¿no? Es debido a, ¿no? Una locución. Sí. De finalidad, ¿para qué, no? Trabaja para ayudar a su familia. ¿Para qué? ¿Para qué trabaja? Para ayudar. Frase preposicional porque está encabezado por una preposición. Ahí está. Estudia para postular a la universidad. ¿Para qué estudia? Para postular a la universidad, ¿no? Finalidad.
Circunstancial de instrumento. ¿Con qué? ¿Con qué recortó? Con las tijeras. Circunstancial de instrumento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está mi mouse? Se fue. Ahí está. A veces lo pierdo. Y también tenemos circunstancial de afirmación, de negación y de duda. Pero esos circunstanciales jovencitos no responden a preguntas. ¿Ya? Pero sí tienen la idea de afirmación, negación y duda. Sí mejorará nuestra situación. Mejorará es el verbo, sí, circunstancial de afirmación. No vino, no, circunstancial de negación. Tal vez sonreirás, tal vez circunstancial de duda. ¿Sí? ¿Y se entiende qué es duda? ¿Se entiende, muchachos, los circunstanciales? Sí. Listo. A ver, observación, porque siempre hay observaciones, ¿ah? El complemento predicativo se acompaña con verbo predicativo. En cambio, el complemento atributo con un verbo copulativo. Lo que te estaba diciendo, ¿no? El predicativo con verbo predicativo, el atributo con verbo no copulativo, con verbo copulativo, ¿verdad? Juan Carlos estaba pensativo. Está verbo copulativo, ¿no? Pensativo, complemento atributo. Juan Carlos camina pensativo. Camina es un verbo predicativo y pensativo es un complemento predicativo. Esa es la diferencia entre los predicativos y los atributos. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Listo. Después seguimos. No confundir el complemento predicativo con el complemento circunstancial de modo. Una manera práctica para diferenciarlos es cambiando toda la oración al plural. El circunstancial de modo no cambia. En cambio, el complemento predicativo sí, ¿no? Porque el complemento predicativo puede responder a la pregunta ¿cómo, no? Del circunstancial de modo. Mira. Él trabaja apurado. ¿Cómo trabaja él? Apurado. Profesor circunstancial de modo. Ojito, cuidado, ¿eh? Es predicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el predicativo, si yo lo cambio a plural, apurados, cambia todo, ¿no? Ellos trabajan apurados, ¿no? En cambio, mira, él trabaja rápido. Yo no puedo decir él trabaja rápidos, ¿no? Y mira, si lo cambio a plural, ellos trabajan rápido, ¿no? Es como decir rápidamente, ¿no? Él trabaja rápidamente, ¿no? Ellos trabajan rápidamente. No hay un cambio plural, ¿no? Porque ese rápido es un adverbio, pues. ¿Sí? ¿Entendido? Ya. ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿O sí? Sí, sí se entiende. Número 5, el complemento agente. Profesora, ¿a qué hora acaba la tortura? Ya falta poco, muchachos. Falta poco. No se desespere. Ya. El complemento agente es el elemento que realiza o ejecuta una acción sobre el sujeto. Solo aparece en las oraciones en voz pasiva. Este dato es clave, muchachos, ¿ah? El complemento agente solo aparece en las oraciones en voz pasiva. Nada más. No aparece en las oraciones en voz pasiva. ¿Cuándo tenemos una oración en voz pasiva? Un sujeto pasivo, cuando el sujeto no realiza la acción. Eso lo vimos en clase de sujeto, ¿no? Estamos aplicando todo lo que hemos hecho. Por eso que el predicado es uno de los temas finales. Porque en el predicado tú aplicas todo lo que has hecho, todo lo que se ha trabajado. Entonces, el sujeto activo es aquel que realiza la acción, el sujeto pasivo aquel que la recibe. Mira lo que dice ahí. El niño es apoyado por su madre. ¿Cuál es el sujeto? El niño. Niño, ¿no? ¿El niño realiza la acción? ¿O no? ¿O la recibe? ¿Lo recibe? La recibe, ¿no? En la voz pasiva siempre el verbo es compuesto, ¿eh? Es una perífrasis. Es apoyar. ¿Ya? Por su padre es la persona que realiza la acción, ¿no? Y se encuentra en el predicado, ¿verdad? Como se encuentra en el predicado, esto se llama agente, todo esto. Y suele estar encabezado por la palabra por su padre. Mira, los huelguistas fueron injustamente golpeados por la policía. Fueron golpeados, es mi núcleo predicado, ¿no? El
¿Cuál es el sujeto? Los huelguistas. Los huelguistas. Ellos no realizan la acción, no la reciben. ¿Por quiénes? Por la policía, que está en el predicado. Esto es el agente, ¿ya? Serán contagiados de coronavirus por no llevar mascarilla. Ellos serán contagiados de coronavirus. Este es el complemento agente porque el coronavirus realiza la acción, ¿no? O realizará la acción, ¿verdad? Muy bien. Date cuenta que el núcleo predicado siempre es una palabra compuesta una estructura compuesta en la voz pasiva, ¿no? Serán contagiados, desapoyados, fueron golpeados. Acá lo han partido, ¿no? Porque se ha metido un circunstancial. A ver, ¿qué más tenemos? Mire, hemos terminado, muchachos. Preguntas de examen de admisión. Indique el complemento predicativo en el enunciado. Después de contemplar al majestuoso cóndor, los turistas regresan felices. ¿Cuál es el verbo, muchachos? Contemplar. No, el verbo tiene que estar Regresaron. conjugado, ¿eh? Regresaron, ¿no? Regresar. Este es mi verbo, ¿no? ¿Es un verbo predicativo o un verbo copulativo? Predicativo. Un verbo predicativo, ¿no? Un verbo predicativo. Los verbos copulativos son básicamente 7, ¿no? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, resultar, quedar, ¿no? Pero predicativo. Entonces, si es un verbo predicativo, no va a haber atributo, sino predicativo, ¿no? Los turistas regresaron felices después de contemplar al majestuoso cóndor. ¿Cuándo regresaron? Después de contemplar al majestuoso cóndor. Esta estructura de acá, después de contemplar al majestuoso cóndor, ¿no es acaso circunstancial de lugar? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O de tiempo, ¿no? De tiempo, perdón. De tiempo. No me corriges, de tiempo. A veces dijo cosas que no son, ¿ya ves? ¿Cuándo regresaron después de contemplar, no? Circunstancial de tiempo. Y felices. Y los turistas. ¿Cuál es el sujeto? Los turistas. Los turistas. Este sujeto, ¿no? Profe sujeto. Todo lo demás predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo predicativo, es circunstancial de tiempo, y nos falta felices, ¿no? La respuesta acá te dice que es felices. Felices es un predicativo, dice, ¿no? Un predicativo, no un predicado, ¿eh? Un predicativo, cuidado. No es lo mismo predicado que predicativo. ¿Y por qué sé que es un predicativo? Ah, ya, porque tiene doble valencia, ¿no? Si yo lo pongo, está en plural, ¿no? Si lo pongo en singular, me va a cambiar el núcleo de sujeto, ¿no? Si yo lo pongo feliz, nada más, sería el turista regresó feliz, ¿no? Entonces, ¿sí es un predicativo? Sí, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Ahí está. Respuesta a la C. Esto viene en San Marquitos, ¿ah? En el año 2019. Una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuál es el predicativo? Respuesta felices. Ya está. ¿Qué pasó? Bien. A ver. En la pregunta número 1 dice, ¿no? En referencia al predicado, señale las afirmaciones correctas. Dice. ¿El tipo de verbo determina si un predicado es nominal o verbal? Verdadero. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Muy bien, verdadero. Eso es verdura. Dos, ¿en una oración impersonal hay concordancia entre el sujeto y el predicado? Verdadero. Verdadero, dicen por ahí. ¿Quién dijo verdadero? Alce la manito. Sin miedo. ¿Quién dijo verdadero? Alce la patita de algodón.
¿Nadie? ¿Nadie dijo verdadero? Creo, ¿no? Una oración impersonal hay concordancia entre el sujeto y el predicado. Primero que nada, es una oración impersonal. Aquella que no tiene sujeto, ¿no? No tiene sujeto. Entonces, no, si no tiene sujeto, no podemos hablar de una concordancia entre el sujeto y el predicado, porque no hay sujeto, ¿no? No existe. Falso. ¿Las oraciones pasivas presentan objeto directo? Verdadero. Las oraciones activas presentan objeto directo. Las pasivas no presentan. Dato clave, ¿ah? Las oraciones pasivas nunca presentan objeto directo. Una oración pasiva es aquella que ha perdido su objeto directo. El objeto directo solamente aparece en oraciones con voz activa. Vamos con la 4. Ellas lo están en sus casas. El pronombre resaltado funciona como atributo, verdadero o falso. ¿Falso? Falso, dicen por ahí. ¿Cuál es el verbo? Están. Están, ¿no? Profesor, el verbo es están. Ya, este verbo. ¿Es un verbo copulativo? Sí. Sí, ¿no? Entonces, si es un verbo copulativo, es muy probable que tenga atributo, ¿no? Es muy probable, digo, ¿no? En sus casas es un circunstancial, ¿no? De lugar, ¿cierto? Es la figura es ahorita el pronombre lo. Este lo es como decir, ellas están felices, ¿sí? Ellas están felices. Ellas lo están, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Y feliz es un adjetivo. Y el adjetivo después de un verbo, ¿cómo que funciona? Después de un verbo copulativo, ¿cómo que funciona? Como atributo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si es atributo, lo último es verdadero, muchachos. Recuerda que después de un verbo copulativo, lo normal es que haya un atributo, ¿no? Es lo normal. En este caso, este atributo ha sido reemplazado por lo. Listo, respuesta 1 y 4. La D de dado. De dadores, ya. 2. Reconoce los enunciados que cuentan con predicado nominal. Otra vez Lalo fue molesto a su cita médica. Primero que nada, definamos un predicado nominal. ¿Qué tipo de verbo tiene? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. ¿Un predicado nominal tiene verbo predicativo? No, no, un verbo copulativo, ¿cierto? Los predicados nominales tienen verbos copulativos, ¿ah? Predicado nominal con verbo copulativo. Ojo. ¿Y los verbos copulativos son cuáles? Ser, estar, parecer, ¿no? Otra vez Lalo fue molesto a su cita médica. Fue. Ese fue, que es el verbo, ¿no? ¿Será del verbo ser o del verbo ir? Ir, ¿no? Entonces no es un verbo copulativo, ¿no? Es un verbo predicativo. Ya, eso no es. El humorista Cantinflas es admirado por muchos. ¿Cuál es el verbo? Es admirado, ¿no? No tengo una duda, ¿será eso o será es admirado? Ya, profesor, ahí lo puedes dejar un rato, ¿no? Es, tú me dirías, profesor, verbo copulativo, predicado nominal, ¿no? Pero hay un detalle. Esa oración, el humorista Cantinflas es admirado por muchos. ¿Está en voz pasiva o voz activa? ¿Mm? ¿Quién es el sujeto en oración 2? El humorista. El humorista Cantinflas, ¿no? Ese es el sujeto, ¿verdad? Ya, ese sujeto, el humorista Cantinflas, mira, escucha, ¿realiza la acción o la recibe? La recibe. La recibe. Entonces, ¿esa oración está en voz pasiva? Sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces, hay una regla que dice, ¿no? Todas las oraciones en voz pasiva son en predicado verbal, ¿no? Entonces la 2 tampoco no va a ser. Esa regla tienes que acordarte, ¿eh? Toda oración en voz pasiva tiene predicado verbal, ¿ya? Es importante. El único predicado es admirado. 3. Un médico será sancionado por negligencia. ¿Cuál es el verbo? Será. Será, ¿no? Ahí está, profe. ¿Cuál es el sujeto?
Un médico. Un médico. Médico. ¿Este médico realiza la acción o la recibe? La recibe. La recibe. La recibe. Entonces, ¿estamos como pasiva? No. Sí. Sí, ¿verdad? Claro, sí, porque está recibiendo la acción. Entonces, esto es el verbo. ¿Eh? Entonces, es un verbo en predicado verbal, ¿no? ¿Verdad? Porque en voz pasiva estamos diciendo que es predicado verbal. 4. Al fin mi padre ha de estar muy satisfecho. ¿Cuál es el verbo? Estar. Ha de estar, todo esto, ¿no? Ha de estar. Ha de estar. Al fin mi padre ha de estar muy satisfecho. ¿Cuál es el sujeto? Mi padre. Mi padre, ¿no? Mi padre ha de estar muy satisfecho al fin, ¿no? Este ha de estar, muchachos, equivale a mi padre estará, ¿no? Mi padre estará al fin, ¿no? Estará viene el verbo estar, ¿no? ¿Estar es un verbo copulativo? Sí. Sí. Sí, ¿no? Es una oración en voz activa, verbo copulativo, muy satisfecho es atributo. Entonces estamos frente a un predicado nominal, ¿no? Mi padre estará muy satisfecho. Satisfecho es atributo. Si lo pongo en plural, cambia todo, ¿no? Mis padres estarán muy satisfechos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es solamente la 4, ¿no? Solamente la 4 tiene verbo copulativo. Solamente la 4 es predicado nominal. Ya. Bajamos. Vamos a marcar acá. Vamos a borrar los dibujitos. Pregunta número 3. Dice, el complemento atributo se presenta con un verbo copulativo y está constituido por una frase nominal o adjetivo. Señale la alternativa que presenta este complemento. Nos preguntan y nos piden un atributo, ¿verdad? ¿Cuál será? A. Lo bueno es que trata de superar sus limitaciones. B. Ella lo va a hacer por su propio esfuerzo, compañero. C. Trató de resolverlo, pero le faltó más práctica. C. Incentívalo para que dé más de sí y avance más. Para que haya un complemento atributo, ¿qué tiene que haber? Un verbo copulativo, ¿no? ¿Dónde hay verbos copulativos, muchachos? ¿O posibles verbos En la copulativos? A. A ver, profe, en la A yo veo un verbo copulativo ya. En la C, no. No. Va a ser estará, no hay verbo copulativo, descartado. En la B, perdón, en la C, él trató de resolverlo, ¿no? Tampoco, ¿no? Incentívalo para que dé más de sí. ¿Cuáles son los verbos acá? Incentívalo. Incentívalo, ¿qué más? De, ya vamos. ¿Hay verbos copulativos? No. No. Entonces, por descarte, mira, por los verbos, sin siquiera saber atributos, sin nada, por descarte. Solamente conociendo la teoría del verbo copulativo y verbo predicativo, ¿no? Solamente hay una oración que tiene verbo copulativo. ¿Cuál es? La. Entonces, si somos veloces, si estamos en un examen de admisión, al toque nos marcamos la A y nos vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Pero de todos modos vamos a corroborar nuestra respuesta. Porque acá no nos importa tanto el tema del tiempo, sino de hacerlo bien y entenderlo bien. Lo bueno es que trata de superar sus limitaciones. El sujeto es esto, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que trata de superar sus limitaciones. Este es el sujeto, ¿no? Y este sujeto equivale a la palabra eso, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Donde eso es mi sujeto, ese es mi verbo copulativo, y lo bueno es mi atributo, ¿no? Esto de acá es mi atributo. Esos son los buenos. Si cambio todo, ¿no? Cambia, ¿verdad? Entonces lo bueno es atributo. Bien. Borramos todos los dibujos. Y marcamos la 4. Marque la opción que presenta frase verbal atributiva. A ver, muchachos. ¿Dónde hay frase verbal atributiva?
este joven ha sido tu mejor amigo. O sea, cuando te preguntan frase verbal atributiva es un predicado con atributo, ¿no? La justicia es pisoteada constantemente. Este niño estuvo reclamando tu atención. Julián fue alegre al cine de su barrio, ¿no? A ver. Verbos, verbos, verbos. En todos parece que hay verbos copulativos, ¿no? Ha sido, es, estuvo y fue, ¿no? Ese joven fue tu mejor amigo, ¿no? Tiempo pasado, ¿no? Fue, será, ¿no? Este fue, ¿no? El joven fue tu mejor amigo. ¿Tu mejor amigo qué vendría a ser, muchachos? ¿Atributo, sí o no? Sí, ¿no? Si yo lo pongo en plural cambia todo, ¿no? Esos jóvenes fueron tus mejores amigos, ¿no? ¿Verdad? Ya ha sido es fue, ¿no? Equivale a un verbo copulativo. Vamos con la B. La justicia es pisoteada constantemente. Ajá, en esta B, mira. Esta oración, muchachos, ¿está en voz activa o voz pasiva? La justicia es el sujeto, ¿no? ¿La justicia realiza la acción o la recibe? La recibe. La recibe. Entonces es pisoteada, es mi verbo. Y esto es una oración sin atributo, ¿no? Es un predicado verbal. Porque sabes que la voz pasiva siempre tiene predicado verbal, no va a ser la B. El niño estuvo reclamando tu atención. ¿Cuál es el sujeto? El niño, ¿no? ¿Verdad? A ver, muchachos, estuvo. Normalmente uno entiende que es un verbo copulativo, ¿no? Pero hay una regla interesante. Si reclamando fuera atributo, muchachos, como muchos piensan, ¿no? Si reclamando fuera atributo, ¿no? ¿Existe reclamandos? No. No, ¿no? No. Reclamando no es un adjetivo, ¿no? Ni un sustantivo para ser atributo, ¿no? Reclamando, ¿qué es? Un gerundio, ¿no? Funciona como adverbio, ¿verdad? Regla de la perífrasis. Teoría verbal, ¿eh? Cuando el verbo estar, estuvo, estaré, estábamos, cuando el verbo estar, conjugado, se le agrega un gerundio, todo esto forma un solo verbo. Estuvo reclamando, estuvo cantando, estuvo soñando. Esa es regla de la perífrasis, ¿ya? Eso es teoría verbal. Todo verbo, estar, que se le agrega un gerundio, reclamando, cantando, soñando. Los gerundios terminan en ando, yendo, ¿no? Esos son los gerundios. Estuvo reclamando, todo eso es una perífrasis verbal. Ahí no hay atributo. ¿Sí? No hay atributo acá. Es como decir, el niño reclama tu atención. ¿Te das cuenta, no? Donde el reclamo es más importante, incluso predicado verbal. Predicado verbal. Entonces, ni la B ni la C va a ser. Vamos con la. Julián fue alegre al cine de su barrio. A ver. Fue equivale a hacer o a ir. ¿Qué me dices tú? Ir. Claro, ¿no? Es el verbo ir, ¿no? El verbo ir, dime, te pregunto, ¿es un verbo copulativo o un verbo no copulativo? No copulativo. No copulativo. No copulativo. Entonces estamos frente a otro predicado verbal, ¿no? Porque el predicado verbal tiene verbos no copulativos, ¿no? Verbos predicativos. Entonces, ¿dónde hay un solo verbo copulativo? En la A, ¿no? Nada más que nada, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál tiene una frase verbal atributiva? Es como decir un predicado con atributo, la A. ¿Se entendió, no? Mira cómo estamos descartando, ¿no?
5. Señale la oración en la cual el verbo constituye una frase predicativa. A ver. Está preguntando por qué. Por un predicado, ¿no? Por un verbo predicativo, ¿no? Básicamente. Por un predicado verbal, te preguntan. Una frase predicativa. Son otros términos nada más, muchachos, ¿ah? No todos han sido legalmente promovidos. A ver. Empezamos a analizar. ¿Cuál es el verbo? Han sido. Han sido. Han sido, ¿no? ¿Quiénes han sido legalmente promovidos? No Todos, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, todos, ellos, ¿no? Ellos todos. El no es un adverbio, ¿no? Está colado. A ver. Han sido legalmente promovidos. Todos fueron legalmente promovidos. Como si fueron, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto de acá, muchachos, es ¿qué cosa? Ajá. Parece que es un predicado verbal, ¿no? A ver, todos han sido legalmente promovidos por los señores. Ujú. Vamos con la B, a ver. Ahorita volvemos a la A, mira. Pedro permanece callado por tu partida. Permanece, ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo copulativo, ¿no? Negativo. Entonces, este es un predicado nominal, ¿verdad? Nos están pidiendo predicado verbal, porque frase predicativa es predicado verbal, ¿no? Nos están pidiendo PB, predicados con verbos no copulativos. A ver, algunos están lejos de sus casas. Están. A ver, algunos están lejos. Este están es predicado verbal o predicado nominal. Es un verbo copulativo, ¿no? Pero ¿hay atributo o no hay atributo? ¿Lejos qué es? No. Circunstancial de El lugar. lugar, ¿no? De sus casas. Circunstancial de lugar también, ¿no? Sí. Todo esto es circunstancial de lugar, ¿no? Algunos están lejos, algunos están cerca. No puede ser atributo, ¿no? Es un predicado verbal, pues. Es un predicado verbal, tal cual. Mi primo fue un buen dirigente vecinal. A ver acá, ¿el oro cuál es? Fue, ¿no? Sí. ¿Es un verbo copulativo? Sí. Se refiere al verbo ser, ¿no? Siempre son el verbo ser, ahí está. Listo. Un buen dirigente vecinal, ¿no? Después de un verbo copulativo viene un atributo, ¿no? Un atributo, ¿cierto? Si yo lo pongo en plural, todo cambia, ¿no? Mi primo fue unos buenos dirigentes vecinal, ellos fueron, sería, ¿no? Este es un predicado nominal. Acá en la, no todos han sido legalmente promovidos, no han sido, sería mi verbo, ¿no? Y promovido sería mi atributo, ¿no? Esto de acá. Entonces, si este es mi atributo, acá también tengo un predicado nominal. ¿Cuál sería mi respuesta? La C, ¿no? Solamente la C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor.
A ver, intentamos las 6. Bien, pregunta la 6. A ver, la frase nominal presenta distintas funciones en un contexto nacional. Señale la opción donde funciona como objeto directo. A ver, frase nominal. Núcleo, sustantivo, ¿no? ¿Verdad? La casa, el carro, los señores son frases nominales, ¿no? Un sujeto es frase nominal, pero también puede ser un objeto directo. ¿Cuál creen que sea? Nos piden en función de objeto directo, ¿no? Iban muy pensativos por las recientes elecciones. ¿Cuál es el verbo? Iván. Iban. Iban, ¿no? Iban es el verbo, ya. ¿Quiénes iban muy pensativos? Ellos, ¿no? Objeto tácito. Para hallar el objeto directo, ¿qué necesito hacerle la pregunta? La pregunta ¿qué, no? Al verbo y al sujeto. ¿Qué iban ellos? Muy pensativos por las ¿Muy recientes elecciones. pensativos? ¿O cómo iban ellos? ¿Cómo iban ellos? Es cómo, ¿no? Ese muy pensativo no es objeto directo, es predicativo. Porque la pregunta es cómo, no qué, ¿no? Si dijera ellos iban... Otro elemento quizás, ¿no? Pero muy pensativos no es objeto directo, ¿no? La pregunta es cómo, ¿verdad? No qué. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay objeto Sí. directo. Ya. La B. José compuso una buena canción para su madre. ¿Cuál es el verbo? Compuso, ¿no? Ya, compuso es el verbo. ¿Sujeto cuál es? José. José. Le hacemos la pregunta al verbo, ¿no? ¿Qué compuso José? Una buena canción. Canción para su madre. Una buena canción, ¿no? Una buena canción nada más. ¿Y todo esto es qué cosa? Objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo dejamos ahí un rato, ya está. Ahí lo dejamos. Chantao. A ver, caminamos mucho para apoyar a sus habitantes. ¿Cuál es el verbo? Dominamos. Caminamos. ¿Quiénes caminamos? Nosotros. Nosotros. Hacemos la pregunta al verbo y al sujeto, ¿no? ¿Qué caminamos nosotros? ¿Hay respuesta o no? No. No, ¿no? Porque mucho es cuánto, ¿no? Cuánto caminamos es mucho, ¿no? Es circunstancial de cantidad. ¿Para quién caminamos? Para apoyar, ¿no? Finalidad, no causa, en todo caso. No hay objeto directo ni en la A ni en la C. La D. Algunos políticos hablan acerca del coronavirus. ¿Cuál es el verbo? Hablan Hablan. ¿Cuál es el sujeto? algunos políticos. Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué hablan algunos políticos? La pregunta es ¿de qué hablan, no? No qué hablan, ¿verdad? ¿De qué hablan algunos políticos acerca del coronavirus, ¿no? Esto sería circunstancial de tema, ¿no? ¿Verdad? Ojo, para hallar el objeto directo la pregunta es qué, no para qué, ni de qué, no, qué. Y si yo digo, ¿qué hablan algunos políticos? No hay respuesta, ¿no? Entonces, esto de acá es circunstancial de tema. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, solamente hay una oración que tiene objeto directo. ¿Cuál es?
Una buena canción, ¿no? Profesor, ¿y por qué dice que es frase nominal? El nominal es sinónimo de nombre. ¿Nombre qué es? Sustantivo, ¿no? Una frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Un sujeto es una frase nominal. Pero un objeto directo también puede ser frase nominal, mira. ¿Cuál es el núcleo de una buena canción? De toda esta estructura. ¿Qué palabra? Hay 3 palabras. Una, buena y canción. ¿Cuál es el núcleo de este objeto directo? ¿Cuál es la palabra más importante? Canción. Canción. Este es su núcleo, ¿verdad? ¿Y canción qué es? ¿Un sustantivo o no? Sí. Sí. Y entonces todo esto de acá es una frase nominal. Una frase nominal tiene como núcleo un sustantivo, que es lo ideal, ¿no? Adjetivo modificador directo, una determinante modificador directo. Todo es una frase nominal que funciona como objeto directo. Así de sencillo, muchachos. Vamos a marcarla. La B. Número 7. El objeto directo presenta un verbo transitivo que señala el traslado de la acción verbal. Reconozca los enunciados que cuentan con objeto directo. A ver. A nuestros vecinos les pedí que cuiden el ornato. ¿Cuál es el verbo? Primero que era el verbo, ¿no? Pedí. 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 Muy bien. Pedí es mi verbo. ¿Cuál es mi sujeto? Nuestros vecinos. No, nuestro vecino no es el sujeto. ¿Eh? Yo. Yo les pedí, claro. Yo es el sujeto, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Qué les pedí yo? ¿O qué pedí yo? ¿Qué cosa pedí yo? Que cuiden el ornato. Entonces todo eso ahí que es objeto directo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Clarines, profe, objeto directo, listo. A nuestros vecinos es objeto indirecto. 2. Lo va a hacer tarde o temprano y vivirá feliz. ¿Cuál es el verbo? Ser. Hacer. Hay 2 verbos, ¿no? Va a ser, que es uno, la perífrasis, y el otro es vivirá, ¿no? Es como si hubiera 2 oraciones, y eso se genera por el i. Primera oración, a ver. Lo va a hacer tarde o temprano. ¿Cuál es el sujeto en lo va a hacer tarde o temprano? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Él. Él, ¿no? Él es el sujeto. ¿Qué va a hacer él? Una casa, quizá, ¿no? Él va a hacer una casa tarde o temprano. O sea, pero no dice una casa, claro, no está, ¿no? Si no está, no hay objeto directo, allá no hay. Pero ¿qué pasa? Esta casa se ha transformado en lo, ¿o no? ¿Se ha transformado o no se ha transformado en lo? Sí. Sí, ¿no? Ese lo es objeto directo, ¿no? Además, recuerda, el o, el os, el a y el as, esos 4 pronombres, muchachitos, lo, los, la y las, en el predicado siempre funcionan como, bueno, casi siempre funcionan como objeto directo, ¿no? Casi siempre. Siempre y cuando hay un verbo predicativo. Ya, lo normal es que funcionen como objeto directo. Jamás funciona como hoy. Claro, el lo también puede funcionar como atributo y como predicativo, es verdad, ¿no? Pero no se confunde con el hoy, al menos por ese lado. Entonces tenemos ahí un objeto directo. Listo. La 2 también es. 3. Te visitaré antes de que salgas de viaje. ¿Cuál es el verbo? Visitaré. Visitaré, ¿no? Este es mi verbo. Listo, visitaré. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo visitaré. ¿Qué visitaré? No hay. No hay, profesor. ¿Qué pasó? Antes de que salgas de viaje es circunstancial de tiempo, ¿no? Yo te visitaré a ti, ¿no? A ti, ¿cierto? Este a ti se ha reemplazado por qué? Por te, ¿no? ¿Verdad? Sí. El te ha reemplazado a ti, ¿no? ¿El te podría funcionar como objeto directo? Sí, ¿no? Sí puede. Pero tenemos que verificarlo. A ver. Yo te visitaré a ti.
La pregunta ¿qué más verbo más sujeto me puede dar objeto directo? Pero recuerda que no era la única pregunta, ¿no? También la pregunta ¿a quién, no? También puede ser la pregunta ¿a quién, no? ¿A quién visitaré yo? ¿A quién? A ti, ¿verdad? Tiene respuesta, ¿no? Entonces, cuando el objeto directo es una persona, la pregunta es ¿a quién? Y ya no qué. En este caso, este a ti es objeto directo, pero no lo han puesto un pronombre, el pronombre te. Este te está funcionando como objeto directo, muchachitos. ¿Sí? Profesor, ¿y no puede haber objeto indirecto? No, no podría ser objeto indirecto, ¿por qué? Porque para que el objeto indirecto exista, tiene que haber objeto directo. Si yo al T le pongo objeto indirecto, ¿dónde está el objeto directo? No hay, porque esto de acá, esta estructura es circunstancial, ¿no? Entonces, como no puede ser objeto indirecto, también por ahí te das cuenta de que es objeto directo. Entonces, tanto la 1, la 2 y la 3 tienen objetos directos. Vamos con la 4, a ver, aunque ya no hay 4, ¿no? Sería esa la respuesta. Lo es porque dio mucho de sí. Ese es verbo. No, ese no es verbo. ¿Cuál es verbo, Dio. muchachos? Bueno, ese sí es verbo, pero ¿cuál es el verbo principal? Dio, ¿no? Sí, dio. No, el verbo principal es. Sí, es. Este porque es un enlace, ¿no? Lo es por eso, ¿no? Eso lo es, ¿no? Ya, ese es el verbo principal, ¿no? Es el verbo importante. Eso lo es. Pero este verbo, muchachos, es un verbo copulativo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y cuando hay verbos copulativos no hay objeto directo, pues. ¿Ya? Entonces, esto de acá no tiene objeto directo. Entonces, la respuesta sería 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. Vamos a borrarlo de acá. Pero acá hay otro verbo también, nos dio mucho, ¿no? Profe dio verbo, ya. Él dio mucho de sí. Este mucho de sí no es objeto directo, es circunstancial de cantidad, ¿no? ¿Cuánto dio? Mucho de sí, ¿verdad? Ya. Seguimos. 8. Indica la alternativa que cuenta con OD y OI respectivamente. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Lumita. Pregunta número 8. Indica la alternativa que cuenta con OD y OI respectivamente. Mañana te la llevo temprano, así que no te preocupes. Verbos, señores. Verbos. Llevo. Llevo, dicen por ahí. A ver. Ahí está. Yo te la llevo temprano. El sujeto es yo, ¿no? ¿Qué te llevo temprano? ¿Qué te llevo? Te llevo esa carta, ¿no? Te llevo esa carta. Por poner un ejemplo, ¿no? Este la es el objeto directo, ¿no? Que reemplaza a esa carta. ¿A quién te lo voy a llevar? A ti, ¿no? ¿A quién llevo eso? ¿A quién? Eso está siendo reemplazado por la, ¿no? Y este te reemplaza a ti, ¿no? Por lo tanto, este te es objeto indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que los pronombres pueden reemplazar, ¿no? Y también decía una regla, ¿no? El objeto indirecto aparece primero y el objeto directo aparece después, ¿no? Profe, tiene las dos cosas. Oh, pero primero es OI y luego OD. Nos pide al revés, ¿no? Primero OD y luego OI. Entonces la A no es. A ver, ve, a sus vecinos los invité a esa ceremonia cordialmente. ¿Cuál es el verbo? Invité. Invité, muy bien. Este es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo, ¿no? A sus vecinos los invité yo a esa ceremonia, ¿no? Cordialmente. ¿A dónde? A esa ceremonia.
¿De qué forma? Cordialmente, ¿no? Circunstancial de lugar, circunstancial de modo. A sus vecinos y los, ¿no? Yo invité a ver. Interesante esto, ¿no? ¿A quién invité yo? A sus vecinos, ¿no? ¿A sus vecinos qué sería, muchacho? Sus vecinos fueron invitados por mí, ¿no? Yo los invité. Si yo digo yo los invité, ¿este los a quién se refiere? ¿A personas o no? Sí. Sí, ¿no? Y este a sus vecinos es una repetición, ¿no? Es lo mismo. Acá hay doble o de. Doble o de hay acá. ¿Sí? Yo los invité a sus vecinos. Doble o de. Abajo la C. Llévaselo pronto antes de que se queje del trato recibido. ¿Cuál es el verbo? Llévaselo. Llévaselo, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando aparece el verbo así, mira, cuando aparece el verbo así, cerrado nomás, ¿ah? Este es el verbo, el C es objeto indirecto y el O es objeto directo. Este dato solo te lo puedo dar yo, ¿ah? Dato secreto del profesor Gasset. Cuando veas verbos así, llévaselo, tráeselo, cántaselo, ríeselo, el C y el O, ojos cerrados, C objeto indirecto, Lo objeto directo, ¿ya? ¿Podemos ponernos a analizar y sacar la estructura? Sí, no hay ningún problema. Vamos a darnos cuenta de que es OI y eso de. Nosotros nos siguen pidiendo OD y luego OI, al revés, ¿no? D. En verdad, no lo confesé al juez porque no estaba seguro. ¿Cuál es el verbo? Confesé. 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 ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo. Yo no lo confesé. Yo no confesé eso, ¿no? Puedo decir, ¿verdad? Y ese eso, ¿por qué palabra ha sido reemplazada? ¿Por lo o no? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Yo no lo confesé. ¿Qué no confesé yo? ¿Qué no confesé yo? Eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, profesor, muy bien, eso. Entonces, ¿eso qué es? Objeto directo, ¿cierto? Y este es lo que va a ser, objeto directo. ¿Qué más? Al juez. ¿Al juez será objeto directo o objeto indirecto? Indirecto. El objeto indirecto es la persona que se beneficia o se perjudica con la acción, ¿no? Y la pregunta es ¿a quién más verbo más objeto directo, ¿no? ¿A quién más verbo? ¿A quién confesé más objeto directo? Eso. ¿A quién confesé eso? ¿O a quién lo confesé? Respuesta, al juez, ¿no? Y esto sería mi objeto indirecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Listo, perfecto. Estamos de acuerdo, todo bien. ¿De acuerdo, Antonella? Yamili, ¿a dónde se fue Yamili? Creo que Yamili está buscando algunas neuronas que se le han caído por ahí. Yamili, acá está la clase. Ya. Respuesta, la D, ¿no? Nueve. Indica la oración que presenta objeto directo. A ver. Diseña una estrategia que beneficiará a los demás. Hallamos. Verbo. ¿Cuál es el verbo? Diseño. Diseña. ¿Cuál es el sujeto? El, Él diseña, ¿no?
Pregunta para ir al objeto directo. ¿Qué más verbo más sujeto, no? ¿Qué diseña él? Una estrategia. Una estrategia que beneficia a todos. Es objeto directo, ¿no? Hay objeto directo. Cerrado, la, profesor, la, ya estamos, ya. A ver, vamos con la B. La ayuda llegará a cambio de cosas muy crueles. ¿Cuál es el verbo? Llegar. Llegará, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? ¿La ayuda? La ayuda, ¿no? La ayuda llegará. ¿Cómo llegará? A cambio de cosas muy crueles. El cómo es circunstancial de modo, ¿no? No hay objeto directo, ¿no? No hay objeto directo. Sí. El tráfico de influencias no conviene en el país. ¿Cuál es el verbo? Conviene. Conviene. Conviene, ¿no? Conviene. ¿Cuál es el sujeto? El tráfico de El tráfico. Tráfico de influencias, ¿no? Entonces, este es predicado, ¿no? No es circunstancial de negación, ¿cierto? Y en el país, ¿qué es? Circunstancial de lugar, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay objeto directo? No. No hay, ¿no? De cuando en cuando estudia hasta muy tarde. ¿Cuál es el verbo? Estudia. ¿Cuál es el sujeto? Él. Él, ¿no? ¿De cuando en cuando qué es? ¿Qué es, muchachos? Circunstancial Circunstancial de tiempo. de tiempo, ¿no? Y hasta muy tarde Circunstancial de De tiempo. tiempo. también, ¿no? ¿Hay objeto directo? No. No. No, Pi. Respuesta. La, ¿no? Desde La. el inicio lo La. sabíamos. ¿Cierto? Desde el inicio. Cuidado con Firulais. Desde el inicio, ahí está. Listo. Yarita, no sufras ya, ya estamos terminando. Vamos con la 10. Número 10. El adjetivo es una categoría adyacente que asume distintas funciones. Mira, es antigua. El adjetivo, ¿no? Cuando se presenta al lado de un verbo no copulativo, funciona como complemento predicativo. Y cuando se presenta al costado de un verbo copulativo, ¿cómo que funciona? Como atributo, ¿no? ¿Cierto? Al costado de un verbo copulativo, el adjetivo es un atributo. Al costado de un verbo no copulativo, el adjetivo es un predicativo, ¿no? Identifique, nos piden predicativos. Identifica las opciones que presentan el complemento de predicativos. A ver. Muy atemorizado, avancé en medio de la rigurosa ciudad. Primero necesitamos hallar verbos no copulativos, cerrados. Verbos no copulativos. A ver, en la 1. ¿Cuál es el verbo? Avancé. Ya este es verbo no copulativo, ¿no? Ya. Ahora la pregunta. Tenemos un verbo no copulativo. ¿Habrá atributo? Sí. ¿Cuál es? Atemorizado. Atemorizado, ¿no? El sujeto es yo, ¿no? Yo avancé, mi verbo, muy atemorizado, mi atributo, ¿no? Correcto, aquí hay atributo. Atemorizado es adjetivo, ¿no? Número 2. Tu madre pudo respirar profundo cuando la hallaron. ¿Cuál es el verbo? Respirar. Pudo respirar, ¿no? Respirar no pudo respirar. Todo esto es el verbo, ¿no? Tu madre respiró profundo, ¿no? Porque si yo quito respirar, si no lo pongo como si fuera verbo, sería tu madre pudo profundo, no es, ¿no? Pudo respirar, ¿no? ¿Cierto? Verbo es respirar. Acá no hay un verbo copulativo. ¿No? Acá no, no es un verbo no copulativo, ¿no? Ya. A ver, profundo, ¿será predicativo o no? Sí. Sí es predicativo, ¿no? Claro, ¿no? Tu madre respirará profundo o no. A ver, muchachos, piensen. Creo que no, ¿ah? Para que sea predicativo tiene que tener doble valencia, ¿no? Modificar al verbo y modificar al núcleo del sujeto, ¿no? Tu madre respirará profundos, ¿se puede decir? Tus No. madres... No, ¿no? No es un adjetivo, ¿no? Es realmente un adverbio, ¿no? ¿Cierto? Tu madre pudo respirar profundamente, ¿no?
Es como si dijera, ¿no? Profundamente. Es un adverbio, ¿no? No es un atributo. Acá no hay atributo, muchachos. No hay. F. No hay. F. No hay. Ya. Milton caminará rápido rumbo a su trabajo. ¿Cuál es el verbo? Caminará. Caminará es un verbo no copulativo. La pregunta es si lo que está al costado, en este caso rápido, es un atributo o no. ¿Cierto? No es. Claro, porque si yo no puedo decir Milton caminará rápidos, no. ¿Ellos caminarán rápidos? No. Es como dijera Milton caminará rápidamente, ¿no? Este es un adverbio, no es un adjetivo. Cuidado con estas palabras, estos adverbios que parecen adjetivos y no lo son. Deberían tener en mente al final, pero se les ha quitado. Milton caminará rápidamente, no como profundo. Tu madre pudo respirar profundamente cuando la hallaron, ¿sí? Le han quitado en mente para hacer creer que es un adjetivo, ¿no? Pero realmente es un adverbio. O sea, para confundirte, ¿no? En otras palabras. Rápido también es un adverbio. Lo que nosotros buscamos es adjetivos porque los adjetivos funcionan como predicativos, no los adverbios. Allí abierta la puerta de tu casa y la cerré, amigo. ¿Cuál es el verbo? Ayer. Allí, muy bien. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo, ¿no? Yo. Si abierta es un predicativo y cambio a plural, ¿qué es lo que cambia, muchachos? No cambia el sujeto, no creo que cambie. Yo hallé abierta, cambia las puertas, ¿no? Cambia las puertas. ¿Esto qué es, muchachos? ¿Qué hallé yo? ¿Qué hallé yo? ¿Abierta? ¿Qué cosa? La puerta, ¿no? Este es objeto directo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que existe el predicativo objetivo? Había dos clases de predicativo, ¿no? El predicativo que modifica el sujeto y el predicativo que modifica el objeto directo, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa parte o no? Ya no te acuerdas, pero hace ratito nomás lo hemos hecho. Había dos tipos de predicativo, el predicativo que modifica el sujeto, como en el caso de la 1, y el predicativo que modifica el objeto directo, ¿no? Como el caso de la 4. Es un predicativo objetivo. Cuando el predicativo modifica el núcleo del sujeto se llama predicativo subjetivo. Cuando el predicativo modifica el objeto directo se llama predicativo objetivo, ¿no? Entonces en la 4 también hay predicativo. ¿Cuál sería mi respuesta? La D. La D. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿O no? Sí. Acuérdate, predicativo subjetivo, predicativo objetivo, por favor, ¿ya? Bien, hemos terminado con estos ejercicios.